Aquí. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estamos adorando juntos a nuestro Dios en esta mañana. Podemos así ocupar nuestro asiento. Les damos la más cordial bienvenida también a los que nos están viendo a través del Facebook Live y del YouTube. Y les recomendamos siempre que puedan compartir este enlace con otras personas para que al fin puedan escuchar la palabra de Dios y adorar juntamente con nosotros en los distintos lugares donde se encuentran. En esta mañana, antes de presentar la palabra del Señor, allí como estamos vamos a hacer una oración por nuestro pastor Nelson. Se encuentra afectado de su salud, por eso no está aquí. Su esposa está de viaje. Está por allá, pero se encuentra afectado de su salud. Así que vamos a orar por ti. Allá donde estás, recibe la oración que la congregación va a hacer. Levantamos nuestras manos. Señor, te pedimos por nuestro pastor. Señor, que tú puedas poner tu mano de sanidad sobre su cuerpo, que recupere, Señor, sus fuerzas, que recupere, Señor, la salud para que continúe con el trabajo que tiene que realizar. Te pedimos también por la pastora Olga, Señor Jesús, que tú la guíes, la guardes, la protejas allí donde está. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de participar de su ministerio. En el nombre de Jesús oramos. El pueblo dice, amén. Ok, es hora del examen. ¿Cuál es el tema de este mes? Ahora este ladito vino así como que con la memoria un poco más refrescada. Otra vez, ¿cuál es el tema de este mes? Constructores del reino. Ajá, eso. Así en ese volumen de la Jimenita vamos a decirlo todos, ¿ya? 1, 2, 3, constructores del reino. En esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión que he titulado Construye un lugar en el reino. Y como se trata de una expresión un tanto dialógica, así que vas a decirle al que está a tu lado, si no te mira, apriétale ahí la manito y dile, construye tu lugar en el reino. Díselo, construye tu lugar en el reino. Miren, no sé si a ustedes, pero a mí este tema del reino de Dios me parece bastante apasionante. Y no porque sea un tema así como muy tierno y lleno de satisfacciones. A veces cuando queremos escuchar un sermón, lo que queremos es comer un pastel rico que nos llene solamente de satisfacciones. El tema del reino de Dios me parece muy apasionante, más bien por el contrario, porque nos desafía, porque es un tema que exige, y nos exige no solamente repensar nuestra forma de ser seguidores de Cristo, sino nos exige dar un giro radical a toda nuestra forma de ver la vida y de vivirla. Cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando de algo que llene nuestra necesidad de ser satisfechos. Es más, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un tema en realidad que nos debe incomodar. Y si no nos ha incomodado es porque de repente no hemos prestado mucha atención a este tema, o porque de repente no hemos leído concienzudamente los evangelios donde se encuentra este gran desafío. Hoy quiero seguir hablando sobre el reino de Dios, y no solamente sobre el reino de Dios, sino sobre el desafío que tenemos de ser constructores, pero ahora constructores de un lugar, de nuestro lugar en ese reino. Quiero comenzar haciendo referencia al pensamiento de uno de los autores que en realidad me parece muy profundo, ¿no? Un autor que dice cosas muy interesantes. Es un antropólogo, su nombre es Tim Ingold. Tim Ingold afirma que hay mucha diferencia
entre un lugar y un espacio. Un espacio es un plano simple, como ven ustedes en la segunda fotografía y en el lado oscuro de la pantalla. Un espacio es así, una superficie. Un lugar es cuando el espacio ha adquirido valor y ha adquirido sentido. Ingold dice, efectivamente, un espacio es así, una superficie física. Un lugar aparece cuando esa superficie se va llenando de significados como memorias, significados como relaciones, sentires, gente, interacciones, situaciones, emociones, eventos y todas aquellas cosas que a la vida le dan sentido. Un espacio puede ser una casa como infraestructura, un lugar, el hogar. ¿Me hago entender? El hogar donde hay memorias, gentes, situaciones, interacciones, emociones, eventos y mucho más. Por ejemplo, para algunos, este auditorio debe ser solo un espacio, porque algunos vienen y todavía no han hecho de este espacio un lugar que les genere sentido. Para muchos el auditorio puede ser un espacio quizás bonito o quizás feo, pero para otros este auditorio ha llegado ya a ser un lugar, porque está lleno de sentido. Recuerdo que cuando ya íbamos algunos meses encerrados en la pandemia, con mucho cuidado me encargaron venir a hacer una gestión, así que me puse máscaras y todo lo que nos poníamos en aquel entonces, y llegué y entré sin tocar a nadie, como andábamos en ese tiempo, y le tomé una foto a este auditorio. Ya íbamos como 3 meses encerrados, no, y no veníamos aquí al auditorio. Le tomé una foto al auditorio y lo publiqué en el muro de mi cuenta de Facebook. Me sorprendió el número considerable de comentarios que no solo manifestaban nostalgias, que dice el auditorio, mucha historia ahí. Qué fuerte, ¿no? Grandes recuerdos de nuestra preparación ministerial. Cómo extraño ese lugar. Y otro, yo también extraño mucho. Buenos recuerdos, cómo lo extraño. Me sorprendió esa cantidad considerable de comentarios que no solamente manifestaban nostalgias, sino que daban cuenta del amplio significado que este lugar tiene para la vida personal y familiar de muchos. Para muchos este es un lugar porque significa el lugar donde fueron transformados, el lugar donde las familias volvieron a adquirir sentido, el lugar de las amistades imperecederas. Yo lo puedo decir, este lugar para mí es el lugar donde uno no solamente viene a estar, sino donde uno viene a interactuar, a vivir, a generar sentido a nuestra vida. Miren, yo creo que en nuestro tránsito en esta vida tenemos siempre que pensar que esta vida debe adquirir mayores valores, no solo cuando conocemos muchos espacios. Muchos de nosotros somos viajeros, así que nos gusta ir a muchos espacios, diría yo, y no tanto lugares, porque solo les tomamos fotos, nada más. Creo que es mejor que en esta vida vayamos construyendo lugares. Lugares cuando los vayamos habitando y también cuando esos lugares nos vayan habitando a nosotros. Es decir, cuando los lugares se vayan metiendo en nuestra mente y corazón para quedarse ahí, porque están llenos de recuerdos y de motivos. Y no voy a seguir hablando porque algunos se ponen románticos. Y a Pati le apretó la mano más fuerte al Jorgito, porque seguramente recordó de los lugares que no necesitan ser fantásticos. La casa es un lugar magnífico, por ejemplo. Pero no solo de eso quiero hablar en esta mañana. ¿Saben qué?
en nuestro camino por la vida, con mucha insistencia, una demanda poco a poco se va presentando más intensa, hasta llegar a convertirse en extremadamente prioritaria. En los muchos mensajes que recibimos en la vida por distintos medios, se nos exige la construcción y la apropiación de nuestro lugar en el mundo. ¿Has escuchado esa frase? ¿Ya tienes tu lugar? ¿Cuál es mi lugar? O sea, no solo es importante habitar un lugar, sino que es preciso ahora tener un lugar propio en el mundo. E insisto, siempre nos preguntan y nos dicen, sobre todo cuando ya vamos creciendo, ¿cuál es tu lugar? ¿Qué lugar ocupas en este mundo? ¿Cuál es mi lugar? Encontré que hay muchos libros. Pasa al otro, hay muchos libros que incluso tienen esos nombres. ¿Cómo encontrar tu lugar en el mundo? Tu lugar en el mundo, mi lugar en el mundo. Esta pregunta, ¿cómo encontrar tu lugar en el mundo? Por lo menos tiene dos requerimientos. ¿Cómo encontrar tu lugar en el mundo? En principio, por un lado, significa que debes construir una autoestima óptima. Construir mi lugar es ser consciente de mi propósito en la vida, basado en el reconocimiento de mis habilidades, también de mis debilidades, pero sobre todo de mis posibilidades para dejar una huella. Cuando veas esos libros, de lo primero que te van a hablar es cómo construir una autoestima para que dejes una huella en el mundo, porque de ese modo estás teniendo un lugar en el mundo, o tu lugar, no un lugar, sino tu lugar en el mundo. Construir tu lugar en la vida es llegar al estado en el que puedes ser lo que eres, de tal modo que puedas decir, al fin lo conseguí. Alcancé un título, alcancé una familia, alcancé éxito, tengo mi lugar en el mundo. Una segunda cosa que estos libros te van a exigir, porque esa pregunta nos lleva justamente a considerar, es que tener un lugar quiere decir también tener un espacio físico al que estemos íntimamente vinculados. Tener un territorio que nos contenga, como el país, por ejemplo. Tener un lugar es tener un país. Un país que, por cierto, perdió contra Brasil, ¿no? Pero bueno, no sé qué va a pasar entre ese país que va a jugar el martes con el Perú. Pero es eso, tener un lugar, ¿qué significa? Tener un territorio con el cual estemos vinculados, un territorio que nos contenga. Pero algo más, tener un lugar físico significa también tener un terreno. Es por eso que al terreno le llamamos tener ¿una qué? ¿Por qué? Porque hemos entendido que tener un lugar es tener un pedazo de tierra propio. Nuestro lugar es nuestra tierra como país, nuestra tierra como casa. Al fin, de lo que se trata al buscar mi lugar es llegar a tener una identidad, una marca quizás. Y lo que quiero decirles es que eso no está mal, no está mal. Así que no está por demás animarnos a construir mi lugar, a que construyas tu lugar. Díselo al que está al lado, construye tu lugar. Díselo, construye tu lugar. Fíjate una cosa, que el mismo Señor Jesucristo tuvo un lugar. Si no, leamos lo que dice Marcos 9:33. Llegaron a Cafarnaúm o a Capernaúm, y cuando estuvo, ¿dónde? Qué lindo, ¿no? Y cuando estuvo en
casa? Jesús les preguntó: ¿qué hablaban ustedes en el camino? Jesús tenía casa. En el capítulo 2, también el verso 1 de Marcos afirma eso, que allí en Capernaum tenía una casita. No habrá sido como una casa en Cumbayá seguramente, ¿no? Habrá sido una casita como en Cachapamba. Habrá sido una casita. Pero al fin, en Capernaum también era un pueblito de 2.500 personas, o sea, tampoco no era gran cosa, pero Jesús tenía ahí una casa. Y les pregunta a sus discípulos qué cosa venían hablando en el camino. Miren, la tradición cristiana esa que se construyó mucho tiempo después, pásalo, dice haber encontrado esa casa, la casa que posiblemente fue de Jesús, allá en Capernaum, debajo de una iglesia bizantina octogonal. Por allá en 1880, un grupo, una cofradía llamada las Hermanas de Jesús, descubrieron, ellas no, pero encontraron algunas cosas extrañas, que luego vinieron unos investigadores y descubrieron los restos de una casita antigua que estaba debajo de esa iglesia. Y por alguna razón reconocieron que esa casita antigua pudo haber sido la casa de Pedro, que luego se habría convertido en el centro de operaciones de Jesús, o sea, en el lugar de Jesús, en su casa. Pero bueno, eso es solo un detalle que quiero compartirles. En realidad mi sermón no va por allí, no va por otro lado. Y efectivamente va por otro lado, porque justo ese versículo que afirma que Jesús tenía su casa, o sea, el versículo que leíamos en Marcos 9:33, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús les dijo, ese versículo en realidad es solamente el versículo inicial de uno de los relatos más inconvenientes para nosotros, en los cuales Jesús actuó y dijo algo. Es uno de los relatos más inconvenientes para nosotros porque nuevamente Jesús les da un giro a esas supuestas lógicas justas que tenemos nosotros en este mundo. Y digo más inconvenientes en cuanto a saber justamente cuál es el lugar que debemos ocupar. Y claro, te lo digo desde ya, Jesús no va a escribir esos libros como los anteriores. Jesús no te va a enseñar cómo ocupar un lugar en este mundo, porque lo que vino Jesús a enseñarnos es cómo ocupar un lugar en el reino de Dios. Amén. ¿Cómo ocupar un lugar donde? ¿Quieren saber cómo ocupar un lugar en el reino de Dios? Les voy a preguntar otra vez. ¿Quieren saber cómo ocupar un lugar en el reino de Dios? Mejor fue la primera respuesta. Mejor fue no decir amén. ¿Por qué? Porque ya lo dije. Fue uno de los relatos más incómodos, más inconvenientes. A ver, si nos ponemos a pensar un poco más acerca de lo que les decía anteriormente, eso de busca tu lugar, busca mi lugar, podemos reconocer allí que la demanda del mundo, cuando te dice busca tu lugar, construye tu lugar, la demanda del mundo es que tengamos un lugar y que eso implique progresar, que eso implique alcanzar una mejor posición. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es llegar a tener amor. Dígalo, amor. Pero no solamente es llegar a tener amor propio, sino terreno propio, cosas propias. Eso es llegar a tener tu lugar, llegar a tener mi lugar. Es decir, que el hallazgo de mi lugar es en realidad el alcance del crecimiento personal interior y exterior. Y vuelvo a decir,
para este mundo en el cual estamos viviendo, eso no está mal. Los discípulos de Jesús tenían la misma motivación, de tal modo que discutían y competían entre ellos para lograr saber cuál era su lugar. El lugar en el que importe sea uno. Porque eso es mi lugar. Mi lugar es el lugar en el que yo importe, en el que mi autoestima importe, en el que mi propiedad importe. Y no necesariamente el otro, porque el otro debe tener también su lugar. Seguro que los discípulos andaban discutiendo por ser los más importantes en la casa de Jesús. Me imagino que entre los 12 iban diciendo: ok, somos 12, pero necesitamos saber cuál es el círculo íntimo de Jesús, para saber quién es el que come sentado a su derecha, para saber quién puede llegar a vivir en la casa de Jesús. Imagínate, llegar a vivir en la casa de Jesús. Toda feita, pero imagínate, ¿no? Que Jesús te diga: Jorgito, tú. Uno, wow, yo. ¿Quién llegara a tener un cuarto y no dormir en el sofá? No, en la casa de Jesús ni sofá había. Pero eso le subiría la autoestima a cualquiera, ser del círculo íntimo, comer a la derecha, tener un cuartito en la casa de Jesús, en Capernaum. Eso le subiría la autoestima a cualquiera, incluso a cualquiera de nosotros, porque sería una forma de alcanzar un lugar o una posición propia. Y voy a poner otra cosa más: una posición o un lugar de privilegio. Ser los privilegiados de Jesús. Jesús los escuchó hablar sobre esto y enseguida les reclamó. ¿Qué hablaban en el camino? Los discípulos, que bajo la lógica de este mundo argumentaban sobre sus propios crecimientos, advirtieron que a eso Jesús no le convencía. Por eso dice el texto, ¿qué pasó con ellos? Ellos no respondieron nada, porque entre ellos discutían en el camino sobre quién sería el más importante. O sea, estaban: oh sí, yo soy el que va a dormir ahí en la cama de 2 plazas que tienen en el cuartito de al lado. Yo soy el que va a comer el pedazo de pierna de pollo que él va a sacar de ahí. No, yo soy el que va a llevar la mejor tajada del pan. Y Jesús: oye, ¿de qué están hablando? Ahí se dieron cuenta, ¿no? Dijeron: ay, parece que la estamos embarrando. Yo no sé, pero yo creo que le diría al Señor: ay, Señor, otra vez con eso. Ay, Señor, otra vez con eso de no ser el más importante. ¿Por qué es tan feo querer ser importante? Si incluso los más religiosos piensan y quieren eso. Y no solo piensan, sino que lo expresan sin ningún cuidado y hasta buscan con obstinación tener un lugar, y no cualquier lugar, sino un lugar de privilegio. Hermanos y hermanas, una cosa es construir mi lugar, mi posición, mi identidad en este mundo, cuestión que está regida por una lógica que todos sabemos y aceptamos, y otra muy distinta es construir un lugar en el reino de Dios. Miren, yo siempre he dicho, y me he dicho a mí mismo, que como cristiano, una de las situaciones más abrumadoras que me podría pasar es oírle a Jesús decirme: ven para acá, vamos a hablar seriamente. O sea, te imaginas a Jesús decir: a ver, María Elena, vente acá, vamos a hablar un ratito. Ay. Solo con escuchar eso yo sabría que realmente le he fallado. Y sería completamente devastador.
Pero en realidad creo que esas son de las conversaciones más necesarias, aunque sean dolorosas. Que Jesús más veces en la vida nos llame y nos diga: vente, Israel, vamos a conversar un rato. No puedo imaginar la desazón de los discípulos cuando, ¿qué dice? Jesús se sentó, llamó a los 12, se sentó y dijo: vengan para acá. ¿Y qué les dijo? Leámoslo juntos. Si alguien quiere ser el más importante, primero hágase el último y el servidor de todos. Gracias, Jorgito, porque tú eres el único que diría amén. Los demás le diríamos: otra vez con eso, Señor. De repente alguno está diciendo ahorita: ay, pastor, otra vez con eso. Pues sí. Si algo Jesús insistió con gran ímpetu, fue justamente eso. Porque en realidad eso de querer ser el más importante, pero primero para llegar a serlo debemos hacernos el último y el servidor de todos, es el desafío más grande y quizás el que nos resulta más difícil de hacer. Porque se trata de revertir mucho en nuestra forma de vivir. Ahora, en este relato hay un detalle que no quiero dejar pasar. Los discípulos y nosotros también andamos buscando nuestro lugar. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es el lugar donde yo importe? ¿Cuál es el lugar donde mi autoestima crezca? Donde mi propiedad sea algo que me afirme. Quizás hasta le pedimos al Señor: Señor, indícame cuál es mi lugar en la vida, cuál es mi lugar en esta iglesia, cuál es mi lugar en tu reino, cuál es mi lugar en tu casa, Señor. Dímelo. Era lo que querían saber los discípulos. Y dice Marcos 9:36: mas tomando a un niño, lo colocó en el medio. Oiga, ese Jesús era muy drástico. Jesús te dice: ¿quieres saber cuál es tu lugar? Tu lugar en el reino es dejar de querer tener un lugar para ti de tal modo que otro esté en el medio. ¿Quieres saber cuál es tu lugar en mi casa? Tu lugar en mi casa es que dejes de querer tener un lugar en mi casa, porque en mi casa otro es el que tiene que estar en el medio, y no cualquier otro, sino ese otro que has creído que no es tan importante. Notemos que esta escena acontece en la casa de Jesús, en el lugar de Jesús. Pero Jesús no creía que su casa era su lugar, sino que su casa era un lugar para que un niño esté en el medio. O sea, incluso en su casa Jesús dijo: ¿quién es el más importante aquí en esta casa? Ni siquiera yo. Y Jesús no tenía hijos, ¿eh? Ese niño debe haber sido uno de esos que andan allí en las calles lleno de piojos, mocos, polvo y todo. Y lo puso en el medio. Tú te preguntas: ¿cuál es mi lugar en Capilla del Valle? Si estamos esperando que Jesús nos diga: vas a ser el mejor músico, tú no, nunca lo dices. O sea, vas a ser el mejor predicador, vas a ser el mejor líder, vas a ser el mejor cristiano. Pues mejor quedémonos esperando. ¿Saben por qué? Porque desde hace rato
Jesús está trayendo a capilla a aquellos que parece que no son importantes para decirnos que ellos son los que tienen que estar en el medio. Y lo voy a decir incluso con dolor. Hace rato Jesús trajo a un Juan Moscoso, que hace poco se fue, y lo sentábamos allá atrás, porque algunos decían que incluso nos aturde. Y Jesús lo trajo para que sepamos que Él y otros más pequeños que nosotros son los que tienen que estar en el medio. ¿Cuál es mi lugar en tu reino, Señor? Tu lugar no es estar en el medio, sino salir de allí para que lo ocupe quien a tu parecer no se lo merece. ¿Qué dice? Marcos 9:36 al 37. Y tomando a un niño lo colocó en el medio. ¿Qué más? Lo abrazó. ¿Qué más? Lo levantó y dijo: cualquiera que reciba a un niño en mi nombre, a mí me reciba. Y cualquiera que me reciba, recibe al que me envió. Está muy claro, ¿verdad? Ser constructores del reino no puede significar ser constructores de nuestro reino. No puede ser construir un lugar donde seamos los importantes. Nunca por nunca será tener un lugar de privilegio. Ser constructores del reino es constantemente luchar con ese yo interno que busca estar en el medio para salir de allí y dejarles a los más pequeños habitarlo, abrazarlos y levantarlos, porque a pesar de que parece que son insignificantes, muchas veces pueden saber más que nosotros sobre construir el reino de Dios. Miren, en esta semana casualmente di con un video, tantos videos feos que hay ahí en el YouTube, en esas redes, y di con un video que me conmovió mucho. Cuando lo vi le dije a Jesús: ¿cuánta razón tuviste al decir que el niño, que la niña es quien debe estar en el medio? Miren a estos niños.
La esperanza nos acompaña, con ella nada nos puede detener. Yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer. Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño, yo pertenezco aquí, yo pertenezco aquí. ¿Quién sabe lo que el mañana nos quisiera regalar? Hoy es todo lo que tengo y lo voy a atesorar. Poniendo. Yo vi este video y en realidad no aplaudí. Le dije, perdón Señor, porque es tan duro salir del medio. Y esos niños sin prejuicio alguno lo hicieron. Perdón Señor, porque aún no he podido dejar de comer para que el hambriento coma. Porque aún no he podido regalarle un abrazo sincero a un desconocido. Porque aún no he podido dejar totalmente mi lugar para que otro lo ocupe. Porque aún no he logrado que un niño, que una niña me enseñe lo que es ser verdaderamente un seguidor de Cristo. Le dije perdón porque aún no he podido recibir al más pequeño como si se tratase de ti y del que te envió. Perdón porque aún sigo recibiendo con más honor al que es más poderoso. Porque aún no he podido entender que mi lugar en el reino de Dios no es un lugar donde yo soy el protagonista, sino donde debo hacer que el otro más pequeño lo sea. Qué fuerte fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos, es decir, a nosotros, en esa escena. Aunque si te parece fuerte, no te imaginas lo que vino después. Nuestro Señor, un capítulo más, insistió con mayor contundencia al aseverar. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dijo nuestro Señor? Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios le pertenece a quienes son como niños. En verdad les digo, cualquiera que no reciba el reino de Dios con la actitud de esos niños del video, de ningún modo entrará en él. Y este no es un versículo para ponernos a orar por los niños y para luego darles un abrazo y un regalito, no. Es una demanda terrible porque implica darle la vuelta total a lo que creemos que la vida es. No es solo aceptar que mi lugar en el reino es un lugar que debo ocupar. En realidad es aceptar que debo dejar el medio para que el otro más pequeño lo ocupe. Es aceptar que también nosotros necesitamos ser como ese pequeño, como esos niños del video. Y termino con esto: construir un lugar en el reino de Dios es dejar el nuestro. Recuerda que un lugar no es solo un espacio, sino que es algo con mucho significado. Darle lugar al pequeño para que se ponga en el medio es reconocer el alto significado que hay en hacerlo. Y el alto significado que hallaremos sobre lo que es el reino de Dios. Empecé con una frase y termino. Construye no tu lugar,
sino construye un lugar en el reino. Salgamos del medio para dejar que ellos estén allí. Cerremos nuestros ojos.